Lo primero que hay que tener claro es que la frecuencia no tiene nada mágico, es decir, simplemente es una variable más que nos tiene que servir para ir acumulando más volumen semanal o pues repetir más veces un gesto técnico determinado, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando subimos la frecuencia, esto no tiene que perjudicar las demás variables, si no, pues no es nada claro que eso no vaya a aportar ningún beneficio añadido. De hecho, a día de hoy sabemos que a paridad de volumen total y a paridad de intensidad de volumen total, de volumen de trabajo total semanal, da igual que entrenemos una vez, 3 o 6, ¿vale? Así que no hay un valor intrínseco. En segundo lugar, hay que dejar claro que nuestro enfoque de trabajo no tiene nada que ver con un protocolo específico. Por eso todo les da ahí la tabarra de pero habla claro, pero ¿cómo hacéis? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero es que claro, es que tenemos que salir de la puñetera mentalidad de la rutina, del enfoque estático y empezar a trabajar y a pensar en programación. Yo no soy nada claro cuando hablo de cómo trabajamos porque no es claro, porque es que no os puedo resumir lo que es una programación anual. Y vuelvo a repetir, lo he dicho en otras entrevistas, a lo largo del año trabajamos todo. Trabajamos en full body 3 veces por semana, trabajamos a frecuencia 1 3 veces por semana y trabajamos en periodización ondulada 3 o 4 veces por semana, que eso es una cosa que la gente se olvida. También trabajamos 4 veces por semana para intensificar, para una acumulación de volumen, una acumulación de todas las variables y una intensificación, un pico de todas esas variables. Es decir, a lo largo del año vamos a periodizar todas esas variables empezando por una fase técnica, una fase de mejora de la fuerza y de la potencia, una transacción hacia hipertrofia para trasladar ese aumento de fuerza y capacidades hacia rangos hipertróficos y luego una fase larga de hipertrofia y trabajos de puntos carentes. Muy bien, entonces, pero la mayoría de vosotros me dice, no, pero es que los de 3DMJ es que trabajan de forma totalmente diferente y no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo puede ser? Vale, pues vayamos por partes, que además acabo de volver del seminario de Helms, hemos hablado largo y tendido de todas estas cosas y tengo las ideas bien claras. Vayamos a analizar la pirámide de Helms, para que os situéis, os voy a poner la imagen por aquí. Bueno, para que no sepan de qué va este tema, prácticamente Helms se pone en la pirámide, en la base de la pirámide las cosas más importantes y en la cúspide mano a mano van las cosas menos importantes para tener un orden de prioridades. Ahora, seguramente viendo esto todo el mundo se estaréis preguntando, pero ¿por qué carajo este tío no para de caminar? ¿Por qué no hace esta historia sentado? Pues porque estoy de vacaciones, hace un calorazo que te cagas, de hecho ahora me voy a quitar la camiseta. Y pues estoy intentando aprovechar las historias para subir un poquito los pasos diarios y no ponerme gordo falete a reventar. Y de hecho, bueno, como estáis viendo en las historias de estas vacaciones, estoy entrenando todos los días. Esta semana voy a entrenar 6 veces por semana. ¡Oh! ¿Cómo que 6 veces por semana? ¿Pero no dice que tienes que entrenar solo 3? Pues que os quedáis hasta el final del vídeo, os voy a explicar lo que estoy haciendo y para qué, por qué y para qué y para qué. Bien, volvamos a la pirámide de Helms. Si os fijáis, en la base lo primero que encontramos es la adherencia y en el costado pone programación, periodización. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más importante por encima de todo es la adherencia al programa. Y adivinad qué, ¿cuántas probabilidades tenemos de que tengamos adherencia al programa entrenando 3 veces o cuántas adherencia vamos a tener si entrenamos todos los puñeteros días? En mi vida, en mi día a día he encontrado un montonazo de gente que me dice que no va al gimnasio o ha dejado de ir al gimnasio pues que no puede ir todos los días por X razones. Y digo, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Es que ¿por qué no vas 2 veces a la semana? ¿Por qué no vas 3 veces a la semana? Y dice que no sé qué hacer, pero es que con eso no sirve para nada. Entonces la gente, ¿qué pasa? Si no puede ir todos los días, pues ya no va. Entonces ahí tenemos el primer error. Bien, en segundo lugar, en el costado vemos la periodización, la programación. Esa, digamos que es la mayor diferencia entre la propuesta de 3DMJ o Helms y la nuestra. Es decir, nosotros ponemos la periodización a la base de la pirámide, es decir, que es lo más
importante. ¿Por qué? Porque tenemos una visión a largo plazo, ¿ok? Hablando con Helms en el seminario de hace unas semanas, él comentaba que el tema de la periodización, pues que en el culturismo como que era secundario, porque simplemente no habían evidencias sobre el impacto de esa programación a largo plazo. Claro, ¿por qué? Porque los estudios están todos hechos a corto plazo. Pero entonces ahí volvemos al tema de la experiencia, ¿ok? Nosotros durante décadas hemos experimentado los beneficios de este tipo de periodización de los estímulos para seguir mejorando el nivel en culturistas naturales avanzados. Ahora bien, sigamos subiendo en la pirámide y nos encontramos con el segundo nivel, donde encontramos volumen, intensidad y frecuencia, y están todos al mismo nivel, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como he dicho al principio del vídeo, es fundamental que esas variables vayan aumentando a lo largo de los años de forma progresiva, sin perjudicar las unas a las otras. Y entonces aquí se abre una paréntesis, es decir, si yo entreno 2 veces por semana, cada vez que voy a entrenar me como los hierros, o sea, que me sale la energía por la nariz, por los poros de la piel. Si yo intento trasladar esa intensidad que soy capaz de generar 2 veces por semana a 3, pues la mayoría de las veces voy a entrenar de puta madre también, voy a conseguir un buen rendimiento y si no hay cosas extrañas en mi día a día que me perjudiquen la recuperación, voy a hacer unos entrenos de puta madre, voy a conseguir el 80 al 90% de los resultados con eso. Pero queriendo trasladar la intensidad que soy capaz de generar en 2 y 3 entrenos semanales a 4 o más entrenos semanales, las cosas se van a complicar sobremanera. ¿Por qué? Porque los entrenos que hice ayer, el entreno que hice ayer me va a perjudicar el rendimiento del entreno de hoy, quiera o no quiera. Y cuanto más entrenos vamos a meter apiñonados, más tenemos que ir negociando con las demás variables, porque de otra forma no voy a ser capaz de generar el mismo estímulo y además no voy a entrenar con las mismas ganas, ni me voy a comer los hierros como me comía antes cuando entrenaba más descansado. Pero entonces aquí viene la cuestión, que no es posible hacer tanto volumen en una sola sesión y es fundamental, es inevitable repartirlo en más sesiones. Bien, vamos a analizar qué es lo que dice Helms. Helms dice que analizando, pues no sé, como 8 o 10 metaanálisis, que el rango de series ideales está entre 10 y 20 series por movimiento o por grupo muscular, ¿de acuerdo? Estas 10 y 20 series, ¿quién decide si nos vamos a manejar el rango inferior o el rango superior? Pues eso depende de la experiencia de entrenamiento. Es decir, un principiante incluso no va a necesitar meterse dentro de esas 10 series porque va a tener resultados igualmente haciendo menos de 10. Y un avanzado y un intermedio avanzado, evidentemente se va a tener que ir moviendo poco a poco en el rango superior y en algunos casos incluso pues pasarse de esas 20 series, sobre todo cuando queremos trabajar un grupo carente o pues eso, un movimiento que no hay manera de aprender o que no nos sale. Pero cuidadín, ojo al dato, o sea, esas 10 o 20 series tienen que tener en cuenta la superposición de la estimulación muscular, es decir, por ejemplo, movimientos muy parecidos como son sentadilla y peso muerto, que involucran mismas cadenas musculares, impacto sobre la misma musculatura, aunque con énfasis diferentes, se tienen que calcular en esas 10-20 series. Es decir, que paradójicamente, si yo en una rutina tengo 5 series de sentadilla y luego 5 series de peso muerto otro día, yo ya he llegado al volumen de 10 series semanales. O sea, es decir, que no estamos hablando de un volumen desorbitado. Si luego metemos 5 series de leg curl con 5 series de leg extension o de prensa, ya hemos llegado a las 20 series semanales. Es decir, chavales, que no es un volumen desorbitado, para nada. Ahora bien, como decía el mismo Helms, si tú te estás haciendo 20 series de remo y todavía los bíceps no te crecen, no vas a meter unas series más de remo para que te crezca el bíceps, vas a meter series de bíceps, evidentemente. Pero yo, por ejemplo, en la escuela lo que enseño es que a la hora de calcular el volumen se consideren la mitad de las series de los músculos involucrados en ese ejercicio que no son músculos principales, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, en una sentadilla trabaja cuádriceps femoral y glúteo y demás, pues yo que sé, en el cuádriceps calcula si hace 10 series y en el femoral vas a calcular la mitad, 5 series, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿está trabajando o no está trabajando la demás musculatura? ¿Qué pasa? Lo que tenemos que hacer es abrir otra paréntesis y es la de las técnicas de intensidad. ¿Qué pasa entonces con más de medio siglo de cultura de técnicas de intensidad? Rest pause, drop set, stripping, forzadas negativas, burns, parciales y pepinos en vinagre. Bueno, Helms en el seminario dijo que no le gustaba este rollo, o sea, no los tenían en cuenta porque eran difícilmente calculables y comparables con
pues un volumen a secas, es decir, o sea, todo tiene que ver con las puñeteras limitaciones de los estudios científicos, es decir, tú cuando tienes que comparar un protocolo de, yo que sé, un 4×10 comparado con unas series de stripping de 6 repeticiones al fallo y 6 descargas al fallo, pues no sabes qué carajo está pasando ahí, porque por un lado sabes que en las 10 repeticiones vas a empezar fácil y te va a costar hasta el final subiendo el RPE hasta el fallo, y tienes unas repeticiones llanas y simples, y por el otro lado, entonces aquí tenemos otra diferencia sustancial. En la escuela, por regla general, aunque no siempre es así, solemos preferir trabajar con volúmenes en el rango inferior y con intensidad al fallo, o incluso en algún momento más allá del fallo, todo esto contextualizado, periodizado, rutina tras rutina a lo largo del año. Pues justamente por eso, para que no tener que arriesgar en hacer volumen vacío e ir haciendo cosas a lo tonto, porque yo creo que ahora mismo con esta moda de mala interpretación de volumen y volumen y volumen, lo que está pasando y lo que corremos el riesgo es de estar haciendo un montonazo de series y un montonazo de ejercicio y un montonazo de trabajo por debajo de un umbral que genere una adaptación positiva por lo que respecta al crecimiento. Es decir, para que el músculo crezca, bueno, cuando somos principiantes da igual lo que hagáis, hasta echando un polvo se te pone el culo como una roca, ¿vale? Pero cuando ya tienes un desarrollo importante, que se me va cortando el vídeo porque largo más que un hijo de puta, que cuando queremos llegar a romper ese límite de crecimiento muscular, porque el cuerpo le importa un cojón crecer, le tenemos que obligar, pues entonces es que necesitamos acumular volumen por encima de un umbral mínimo de estimulación, es decir, ese umbral de productividad se va a ir reduciendo conforme nos volvemos más avanzados. O sea, ya mano a mano que pasa el tiempo, mano a mano que nos acercamos a nuestro límite, no nos sirve cualquier cosa, no nos sirve acumular volumen vacío. Lo cual nos lleva a los siguientes dos escalones de la pirámide, que son la progresión y la elección de los ejercicios. Es decir, mientras nosotros progresemos en un puñado de ejercicios fundamentales, vamos a tener resultados. Pero aquí se abre otra paréntesis y otro problema. Si yo estoy cada 2×3 cambiando de ejercicios, voy a tener progresiones falsas. Es decir, cada vez que cambio un ejercicio, de repente empiezo a progresar en ese ejercicio, no porque me está creando adaptaciones positivas, sino simplemente porque soy un cero a la izquierda en ese ejercicio y no le voy a sacar 100% provecho hasta que me vuelva experto en ese movimiento. Y ahí está la cuestión de por qué nosotros abogamos por escoger un puñado de ejercicios básicos, fundamentales, y mantenerlos a lo largo de toda la programación, a lo largo de toda la carrera deportiva de nuestros atletas, porque cuando seamos capaces de generar progresiones en esos ejercicios y seamos capaces de progresar con esos ejercicios, será mucho más probable que esas adaptaciones se transformen en aumento de la masa muscular, en adaptaciones positivas sobre el cambio en composición corporal. El spoiler de por qué estoy entrenando todos los días. Esta semana voy a hacer 6 entrenamientos de vacaciones, y es que estoy escogiendo y estoy haciendo ejercicios de aislamiento al que no estoy adaptado, en rango de repeticiones al que no estoy adaptado, simplemente para gastar calorías e intentar no salir rodando del puñetero buffet libre, ¿vale? Esto me permite trabajar todos los días con una frecuencia diaria y con un volumen desorbitado. ¿Por qué? Porque no le saco provecho y porque comparado a lo que yo suelo hacer en mi gimnasio, esto es un calentamiento, es una verdadera chorrada. Así que si tú eres de los que entrenan todos los días y hace 1.000.000 de ejercicios y series, pregúntate si es que no estás haciendo el calentamiento de un culturista de verdad y si estás entrenando realmente intenso y realmente duro. Y ojo, por supuesto que hay por ahí culturistas naturales que son capaces de tolerar volúmenes, intensidades y frecuencias desorbitadas, ¿de acuerdo? Pero son unos pocos, se cuentan en los dedos de una mano, ¿de acuerdo? No es la tendencia promedio ni es lo que la mayoría de los comunes mortales somos capaces de tolerar. Bien, y por último, en esta charla tabarra que espero sirva de algo, llegamos a la última fase de la pirámide de Helms, donde encontramos los tiempos de descanso y el tiempo de ejecución de los ejercicios.
que son las variables que tienen menos relevancia con respecto a las demás. Podríamos hablar también largo y tendido, pero vamos a resumir simplemente diciendo que cuando queremos realizar los ejercicios de forma súper lenta o cuando queremos reducir demasiado los tiempos de descanso entre ejercicios, nos vamos a encontrar moviendo unas cargas ridículmente ligeras, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que tener descansos completos y ejecuciones normales a velocidad normal nos va a permitir una maximización del estrés mecánico, que es lo más importante antes del estrés metabólico y antes de los DOMS, las agujetas. Ahora bien, esto no significa que manipular los tiempos de ejecución, enfatizando, por ejemplo, en concéntricas súper lenta, o enfatizando en isometrías, o enfatizando en excéntricas lenta, o enfatizando en la explosividad del levantamiento, pues contextualizado en según qué ejercicio, en según qué periodo del año, en según cuál es el objetivo de la rutina, pueda ser muy productivo. Pero aquí, una vez más, nosotros en la escuela lo que hacemos es periodizar de todo esto de una forma didáctica y de una forma lógica en cada rutina y a lo largo de la programación anual. Bueno, así que esto es todo, cabronazos. Me tenéis aquí liado en vacaciones, pero bueno, porque me gusta darle al pico más que a un tonto, un lápiz. Entonces, espero haberos aclarado un poco cuál es nuestro enfoque y que veáis que realmente, pues bueno, tenemos más cosas en común que diferencias con lo que es lo que todo el mundo dice, las actuales evidencias científicas y bla, 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 que parece que nosotros somos unos cazurros de pueblo que aramos la tierra, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros también basamos nuestro trabajo en la evidencia científica, pero es que además en la experiencia, que es madre de toda la ciencia.